La primera parte del tema es: vosotros sois mis amigos. Y la pastora el domingo estuvo precisamente enseñando sobre este tema de, ¿verdad? El Señor es nuestro amigo. Amén. Y comienza allí en el versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Interesante cómo comienza el versículo 12, ¿verdad? Y esto varias veces lo repite el Señor, ¿verdad? Ahora, precisamente el amor al prójimo, cuando al Señor le preguntaron sobre el mandamiento más importante, por así decirlo, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que, y realmente el amor viene a ser uno de los primeros frutos, por así decir, no solo es un fruto del Espíritu, pero con varias derivaciones, y el amor es uno de ellos. El amor, el gozo, la paciencia. Y en Gálatas, en el capítulo 5, verso 22, habla del fruto del Espíritu. Y un elemento, el primer elemento es el amor, ¿verdad? Ahora, todos los otros elementos del fruto, por supuesto que deben de ser tomados en cuenta, ¿verdad? Ahora, todos los demás reciben recursos del amor. Y esto es importante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que se debe de amar? Y ahí mismo encontramos la respuesta. Dice: como yo os he amado. Ahora, ¿podemos llegar a ser tan hábiles de amar como Cristo amó? Pues ese es el reto, ¿verdad? Ahora, ese amor de Cristo comienza con el Padre. Dice: como el Padre me ha amado, dice la palabra ahí en Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y vámonos a Juan 15:9, ¿verdad? Dice: como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Y dice: permaneced en mi amor. Ahora, este es el modelo que la Biblia nos plantea, ¿verdad? Y obviamente el amor por nuestros hermanos, ¿verdad? Y el ejemplo clásico o supremo del amor es el que expresó Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Ahora, en esta sociedad en que vivimos, hay muchos conceptos sobre el amor, y casualmente el tema decidí darlo porque el fin de semana celebramos el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Y como el mundo lo celebra, hemos entrado a algunas tiendas donde está lleno de globos, ¿verdad? Chocolates, flores, ¿verdad? El mundo, y qué lindo, yo pienso que es hermoso. Y más de alguno está esperando flores, ¿verdad? Chocolate. ¿Verdad que sí? Es un concepto hermoso y lindo, la expresión del amor, ¿verdad? Sentimientos emocionales maravillosos. Qué lindo es el amor. Qué difícil el desamor, ¿verdad? Porque dentro de ese amor alguien puede tener emociones que no puede controlar, ¿verdad? Y que la línea divisoria entre el odio y el amor es tan compleja, ¿verdad? Ahora, obviamente Cristo quiere que aprendamos sobre ese amor desinteresado, porque
casualmente, por ahí va el punto, ¿verdad? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué me vas a dar? Pero Cristo lo plantea de otra manera, ¿verdad? Porque Él mismo dice, bienaventurado, es mejor dar que recibir. Así que no estés esperando nada este día. ¿Qué les parece? ¿Ah? Pero tú da de todos modos. Aleluya. Está bueno, está bueno. Como un chiste. Aleluya. Ahora, el amor desinteresado, encontré ahí algo que me gustó, dice, es un amor que abraza a todos por igual, sin hacer acepción de personas. Amén. Y allí es donde entramos en conflicto, porque vienen los hermanos y saludamos a algunos, pero otros como que no los saludamos porque algo nos han hecho. Y qué importante es que entendamos que no es ese el amor que Dios quiere que demos, ¿verdad? El amor que Cristo nos dio es un amor generoso, que nos dio sin límites, nos ha dado sin límites. Es un amor que busca las oportunidades, dice, para entregarse. Qué lindo. Wow, yo quisiera tener ese amor. Y ese amor fue el que caracterizó a Cristo. Y obviamente es lo que quiere el Señor para que su iglesia haga, ¿verdad? Que esté presente en cada uno de nosotros. Dice la palabra en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, dice, que uno ponga su vida. ¿Por qué? Léelo, Carmencita. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es que el Señor nos dice, ¿verdad? Que nos amemos, ¿verdad? Le dice a los discípulos, porque a los discípulos le está hablando Él. Y obviamente también a nosotros, ¿verdad? Les dice primero, ámense unos a otros como yo les he amado. Amén. Amad como yo amo. Amén. Y ahora Él está tratando de explicarles hasta dónde tiene que llegar el amor. Obviamente, si queremos seguir el modelo de Jesús, tenemos que poner nuestra vida por los amigos. Así dice. Amén. Y Él nos llama a nosotros amigos. Amén. Qué importante. Ahora, resalta aquí algo importante, hermanos. El amor no puede ir más lejos que la entrega de la vida. ¿Qué más puede haber después de eso? Y claro, el amor no es algo inmóvil, algo que no se mueve. El amor es algo que debe de accionar en nosotros. Y el amor no debe de ser una emoción, según lo que el estudio dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica amar como el Señor amó? Tenemos que estar dispuestos a entregar la vida por aquellos a los que amamos, ¿verdad? Y hay una serie de historias que puede uno conocer o oírlas, de madres que se han sacrificado por sus hijos, y bueno, es impresionante, ¿verdad? Y acá la Biblia, hablando de gente que se dio por otros, la Biblia da el ejemplo de Aquila y Priscila. ¿Se recuerdan? Esos nombres les suenan. Amigos de Pablo. Amén. Dice que ellos expusieron su vida por mí, dice Pablo. Vámonos a Romanos 16:4. Es un ejemplo interesante, hermano. Porque Pablo, andando en las misiones, conoció a Aquila y Priscila, que eran una pareja, hacían el mismo trabajo que él hacía. ¿Cuál era el trabajo que hacía Pablo? Hacedor de tiendas, dice la Biblia. Y se los conoció y llegaron a amarlo tanto que dice,
Saludad a Priscila y Aquila, dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué hermoso, ¿verdad? Expusieron su vida por mí. También hay otro ejemplo, y alguien que me lea Filipenses 2 del 25 al 30. Filipenses 2 del 25 al 30. Sí. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que aquel verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son con él, porque por la palabra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, dos ejemplos da Pablo de siervos, de personas que lo amaron tanto que estuvieron dispuestos al sacrificio. Y me enterneció mucho a mí leer el caso de Aquila y cómo Pablo lo explica. Él dice, saludad, dice, a Priscila y Aquila, mis colaboradores que expusieron su vida por mí. Es el caso de Priscila y Aquila, pero cuando habla de Epafrodito, cuidado y le ponen un nombre así a sus hijos. ¿Okay? Está difícil de pronunciar, Epafrodito. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Te bendiga, Pepita. Mi hermano y colaborador. Allá arriba también habla de sus hermanos colaboradores. Te bendiga, hijito. Dios te bendiga. Dice, compañero de milicia, dice, vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad. Hermano, a mí me impresionó y me dio como cosita leer este versículo. Qué hermoso la accionar de Epafrodito, porque él dice tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado y estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Cómo amaba Pablo a este hombre y cómo colaboraba Epafrodito con él. ¿No les parece algo que llama la atención? A mí me conmovió. Qué lindo poder llegar a amar a su líder de esa manera, como Aquila y Priscila y Epafrodito amaron a Pablo. O sea que sí es posible, hermano. Amén. Gloria al Señor. Así que les envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibíle, lo estaba enviando a una misión. Pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como él. Aleluya, qué lindo.
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Posible que él haya tenido que hacer unas diligencias y en ese proceso estuvo a punto de morir porque le debe haber dado alguna plaga, una enfermedad grave. Qué tremendo, ¿eh? Pero Pablo se expresa de él muy lindo. Ahora, dice primera de Juan 3:16. Estamos hablando del tema el tema que estamos dando es vosotros sois mis amigos. Y tiene que ver con el amor, ¿verdad? Amén. Dice, en esto ¿lo tienes primera a ver? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? De Jesucristo. Todos sabemos que Él murió por nosotros, ¿no? Ahora Jesús dice, una prueba del amor, dice, es que améis a vuestros amigos, a vuestros hermanos, y aún te expongan su vida por ellos. Es tremendo porque Jesús, Él lo hizo por nosotros, y Él de alguna manera nos insinúa que también nosotros lo hagamos. ¿Amén? Ahora, no es que Dios nos diga que seamos héroes, ¿verdad? Y que demos la vida. No lo está hablando de esa manera. Sino Él está diciendo, porque no es fácil que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Él está diciendo que la entrega de nuestra vida, de nuestra energía, de nuestra paciencia, de nuestra atención por el bien de los demás, debe ser el quehacer de cada día. Entrega de nuestra vida, la energía, lo que damos para el servicio de los demás, la paciencia con que toleramos a otros, la atención que le damos a las necesidades de los demás. Debe ser una rutina que debemos demostrar ante los demás, lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Sea aquí o también en nuestro hogar o en nuestro trabajo, ¿verdad? Ahora, no es nada, si hablamos del amor, del Día del Amor que ya viene y lo vamos a celebrar, gloria al Señor. Algo romántico, pero aquí no es nada romántico, ¿verdad? Oír que debemos de sacrificarnos por los demás. Así lo siento yo, ¿verdad? Sino en forma práctica el Señor nos dice, esto quisiera que ustedes hicieran. Que haya un sacrificio por los demás. Ahora, veamos allí en primera de Juan, siempre en el capítulo 3, versículos 17 y 18, miren lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo, oigan bien esto, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Miren la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gloria al Señor. Qué poderoso. Entonces, darle a otros es importante, ¿no? Y creo que debe ser un ministerio de la iglesia. Y Dios nos siempre sigue inquietándonos de nosotros poder ayudar a otros. Y hay necesidad por otros, y a lo mejor nosotros estamos limitados en recursos, pero solo me recuerda a los macedonios, que era la iglesia más pobre de esa época, pero pudo recolectar ayuda para la iglesia de Jerusalén. Entonces, a pesar de que no tengamos
hagamos un esfuerzo. Y aquí hay lugares donde piden a las iglesias ayudar, ¿verdad? Dar a otros. Creo que sería una buena actitud de parte nuestra hacerlo. Ahora, ¿de qué sirve, dice el estudio, de que estemos dispuestos a poner nuestra vida por nuestros hermanos si no somos capaces de compartir con ellos las cosas básicas de la vida que tenemos a nuestro alcance? Entonces, sí, como parte del ministerio de una iglesia, sí debe haber un ministerio de misericordia. Y nosotros no lo tenemos. Y debemos de formarlo, ¿verdad? Si no lo hemos hecho por falta de recursos humanos. Porque si no, le tocaría a los pastores hacerlo. Y no hemos querido hacerlo porque ya tenemos carga, ¿verdad? Y ojalá el Señor traiga personas que nos puedan ayudar al respecto. Ahora, el Señor dice, no hay mayor amor que poner la vida por los amigos, dice. Ahora, está hablando literalmente de poner su vida. Si Él lo hizo, ¿será que tenemos que entenderlo así, hermanos? Él también no solo murió por sus amigos, también por sus enemigos, ¿verdad? Ahora, eso es fuerte. Pero miren lo que dice la palabra allí en Romanos 5, 6 al 10. Hablando de Jesucristo, de su obra, dice, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y aquí está hablando de todo el mundo, hermano. No solo de los que amaba, digamos, ¿verdad? Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y aquí, hermanos, a mí me hace pensar esto en el sentido de que Dios dice, es fácil amar a los amigos. Es fácil. Pero aquí está hablando de los enemigos. Aleluya. Sin embargo, Cristo no hizo acepción de personas. Él dio su vida por todos. Amén. Entonces, la salvación la está ofreciendo para todo el mundo. Algunos dicen, no, la gente que es cristiana es porque Dios le escogió. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero Él murió por todos. Aún por los enemigos. Muchos de los fariseos que un día lo persiguieron y lo quisieron hasta matar, después se convirtieron. Y hay historias bíblicas hermosas de gente que eran soldados, por ejemplo, del Imperio Romano, que llegaron a Cristo después, porque tuvo Dios misericordia de ellos. Sin embargo, a lo mejor mandaron a los soldados romanos a que lo golpearan. Ahora, ¿qué tal si Cristo está comparando el amor que se sacrifica por los enemigos versus el amor que se sacrifica por los amigos? Ahora, de todos modos, no importa, Él no va a comparar, sino va a subrayar el hecho de que el amor da la vida por el prójimo. Y eso es lo que Cristo hizo. El Evangelio como tal, ese es el mensaje. Él dio su vida por todos. Nosotros, si fuera necesario,
tendríamos que darlo. Y aquí vienen los mártires, hermano. Muchos hombres y mujeres que han sido mártires dieron su vida por el Evangelio, sin hacer diferencia de si eran o no cristianos los que lo, ¿verdad? Pero mucha gente ha muerto, hay mucha gente perseguida por el Evangelio. Porque nosotros como iglesia no podemos hacer acepción de personas. Yo no puedo andar escogiendo a los que van a ser parte de la iglesia. Son ovejas del Señor. Yo no soy el dueño de las ovejas, de los miembros. Es el Señor. Amén, hermano. Amén. Y a mí me manda a amar a los amigos y a los enemigos. No es fácil porque soy humano, pero ese es el mandamiento. Y ya lo leímos. Amén, hermano. Es importante que entendamos eso. Puede venir cualquiera y tenemos que amarlo, comprenderlo y ojalá se quede, ¿verdad? Y que lo hagamos sentir como debe de ser. No es fácil, pero esa es la enseñanza del Señor. Ahora, alguien puede decir, no, pero dar la vida por un enemigo es mucho más fuerte que darla por un amigo. Aleluya. Ahora, Él estaba hablando a los discípulos en el momento que se dio esto. Juan lo narra, ¿verdad? Y ellos han de haber dicho, wow, qué tremendo. Porque cuando a él lo acusaron, dice la palabra, que no habló nada. Como siervo que va al matadero, dice Isaías. Él lo aceptó. ¿Verdad? Una actitud así, tremenda, hermano. Hay gente siendo perseguida en Nigeria que dicen que llegan a las iglesitas y matan a todos los que están allí. Los enemigos no tienen misericordia de ellos. ¿Debemos de tener nosotros misericordia por ellos? Pues sí. Porque ese que mató a ese cristiano, si se arrepiente después, Dios lo perdona. Tremendo, hermano. Yo no quisiera, ¿verdad?, que lo perdonara, pero lo hace. Si a mí me hubiera sido víctima de eso, yo quisiera que lo metieran al bote o lo mataran. Pero la actitud de Dios es diferente. Una enseñanza poderosa, ¿verdad? Ahora, Él murió siendo nosotros culpables. Amén. Ahora, Él sí nos hizo responsables de nuestra culpa, pero murió por ella, por nuestra culpa. Sí, eres culpable, pero ¿sabes qué? Me quitó a mí de la posición de borracho y empedernido que era y se puso Él. Y lo que hizo conmigo fue sanarme. Amén. Amén. Y ahora yo tengo que estar agradecido con Él y el amor que Él mostró por mí, tendría yo que mostrarlo por otro. Qué tremendo. Pero en el trabajo hay gente, pastor, que yo he platicado con ellos y yo les he hablado de lo que bueno que es Dios, ¿verdad? Porque Dios, esto sale para buenos y para malos. Pero ahí dicen, no, pero pues aquel hizo esto, unas maldades muy feas y esto otro, pero ¿cómo Dios lo va a perdonar? Pues de saber que Dios es de lo mejor, Dios es fiel para todos. Amén. Claro que sí. Y yo pienso que como ellos que no saben, que no conocen, como el impío, ¿verdad?, que no saben, que no conocen, ellos se les hace difícil hacer esto porque ellos tampoco lo pueden perdonar. Así El orgullo, el rencor, ellos todavía lo tienen. Sí, sí. Pero un día Cristo va a tocar sus corazones. Amén. Te va a usar a ti ahí. Porque tú les hables y les digan, ¿sabe qué? Yo fui a esto, fue lo otro, pero Dios me perdonó, así te va a perdonar a ti. Ven, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que llevar el Evangelio a ellos. Gloria al Señor. Ahora, nadie, ningún ser humano va a hacer algo que se iguale a Cristo, ¿no? Es difícil. Ahora, el sacrificio de Jesús se diferencia de la mayoría porque Él dio su vida intencionalmente. Él sabía que tenía, desde que vino a la tierra, Él sabía que tenía que pasar por la cruz. Quiso y dijo, sí, yo doy la vida.
Hay otros que no van a tener la oportunidad de decir si lo soy intencional, lo matan y ya, como esos cristianos que persiguen en otros países. Leía la historia, porque yo estoy adscrito a una organización que toca estos temas y está al tanto de lo que sucede en los países de la ventana de 1040, y daban un testimonio de Corea del Norte. Es terrible la persecución que hay allí para los cristianos. Y si te descubren, pero mire cómo es Dios, de tremendo Dios. Siempre tiene gente allí que tiene la oportunidad y le da la valentía de poder informar y de poder decir y de poder mandar pruebas y de poder ser cristianos en medio de la persecución. Qué lindo, ¿verdad? Corea del Norte. Ahora, antes de ser nosotros cristianos, éramos, digamos, no me gusta usar mucho la palabra impíos, pero éramos no creyentes. Digamos pues que éramos enemigos de Dios. Y Él nos trató como amigos. Amén. Qué poderoso, ¿no? Y con esto que te estoy diciendo, recibimos la enseñanza de que aunque las personas del mundo nos odien, nosotros tenemos que amarlos y por eso debemos de predicarles el Evangelio. Amén. Y buscar la oportunidad, orar por ellos. Un fulanito ahí que se llama Juan o Pedro, voy a orar por él 1 año, 2 años a lo mejor. Si yo tengo el amor por ese fulano, voy a interceder hasta que un día Dios haga el milagro. Eso es lo ideal. Claro, en términos generales nos cuesta un poquito más hacerlo, pero eso es lo ideal. Yo me recuerdo en una iglesia había una gran cartelera y allí, pastora, estaban puestos un montón de tarjetas de peticiones de salvación y de oración, y allí habían señaladas las que ya habían habido conversiones. Los mismos miembros apuntaban ahí los nombres de todos los que querían que fueran salvos. Y había milagros por la oración y por la petición y por lo que hacía la congregación. Habían varias conversiones y ahí estaban señaladas, pero varias tarjetas. Como que debíamos de hacerlo nosotros. Eso deberíamos de hacerlo, con la foto de los... Allá atrás. Allá atrás en aquí. La foto de tu familiar y una inscripción, orar por salvación de mi hijo, por la salvación de mi primo. Amén. Sí, hermanos. Debemos de amarlos y hacer eso. Así que ahí les dejo la tarea. Juan 15:14. Miren lo que dice. Cuando nosotros le mostramos el amor a un amigo, dice el Señor en Juan 15:14, alguien que lo lea. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, ¿qué nos está mandando el Señor? Ahora, miren qué lindo que Él nos llama amigos. Rompió el esquema y es Dios. Nosotros deberíamos de ser súbditos, esclavos de Dios, pero nos dice amigos. Ahora, ¿tenemos algún amigo nosotros que esté dispuesto a morir por nosotros? La amistad es importante, pero no es fácil tener amigos. Ahora, más difícil es tener buenos amigos. Un auténtico creyente no debería decir que no tiene amigos, porque al menos tenemos a Cristo como nuestro amigo. Amén. Yo sé que el tema de la amistad es un poco complejo, porque nos volvemos desconfiados en estos tiempos, ¿no? Se nos acerca alguien y vamos bien, ¿qué querrá ¿Qué hay detrás de toda esa melosidad? ¿Qué sé yo? Es importante, pero es bueno que lo hablemos.
Yo quiero ser amigo de todos ustedes. Amén, hermano, que me acepten como amigo. Es importante. Yo soy un poco así, no soy tan fácil de tener amigos, porque nuestras experiencias a veces nos hacen ser un poco desconfiados. Nuestra vida nos ha enseñado, pero no debería de ser así, aunque entendamos y entendemos todos que no es fácil tener unos buenos amigos. Son pocos, ¿verdad? Contados quizás con los dedos de la mano. Amén. Pero sí todos tenemos un amigo. Amén. Levante la mano y diga, yo tengo un amigo. Cristo Jesús es mi amigo. Amén, hermano. Ahora, este término amigo tiene un significado especial en el Antiguo Testamento. Miren cómo Dios llamó a Abraham. Allí en 2 de Crónicas 27. Abraham fue llamado amigo de Dios. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi hijo. Dice. Aleluya. A ese sí lo caracterizó, ¿verdad? Qué experiencia maravillosa de Abraham, que Dios lo llame my friend. Aleluya. Dice Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice? Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, este concepto de amigo en el término de amor. Todos los miembros de la iglesia debemos de ser amigos unos con otros. Obviamente somos hermanos en Cristo, pero hay que cultivar la amistad, hermano. Así que vaya invitándome a su casita a comer y vaya invitándome a muéstreme su amor a través de la comida. Sí, porque a veces pensamos que eso es lo mejor, ¿verdad? Decía un señor por ahí, yo a nadie invito si no es mi amigo y tengo que tener mucha confianza para que vaya a mi casa. Pero es importante cultivar la amistad. Pero más importante que cultivemos la amistad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que lo conozcamos más. Ahora, hay otra cita bíblica ahí un poco larga, que es Génesis 18, del 17 al 21. Y esto tiene que ver con el grado de amistad que tenía Abraham para recibir una revelación especial de parte de Dios. Y aquí entramos a un aspecto importante. La amistad con Dios nos debe llevar a tener revelaciones de parte de Él que nos ayuden en nuestro desarrollo espiritual. Y miren lo que dice. Y Jehová dijo, encubriré yo, allí en Génesis 18, del 17 en adelante, ya está proyectado, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y ustedes saben la historia. Abraham pudo decirle al Señor,
y pedirle algunas condiciones para que perdonara a Sodoma y Gomorra, y le dijo si hubieran tantos justos, y fue bajando hasta 10 justos. ¿Se recuerdan esa historia? La amistad, nosotros en nuestra relación con Cristo, entre mejor amistad tengamos, podemos conseguir más cosas, hermano. No es cierto que aquellos amigos de confianza pueden ceder más fácilmente a nuestras peticiones, y eso pasó con Abraham. El caso de Moisés es parecido. Él habló cara a cara con Dios, dice la palabra allí en Éxodo capítulo 33, verso 11, que alguien me lo lea, por favor. Éxodo 23. 33. A ver. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo dice? Cara a cara. Como habla cualquiera a su compañero. Había una amistad profunda, hermano. Gloria al Señor. Una relación elevada con Dios, o una relación entre un ser humano y Dios, una relación elevada. Ahora, pensemos en que la amistad de Jesucristo con nosotros no se limitó nada más a que fue y murió por nosotros, hermano. Dio su vida por nosotros. Ahora, Él quiere ir más allá y tener una relación más profunda con nosotros. Hay que entenderlo así. Los discípulos les costó, pero cuando Él resucitó fue algo maravilloso, y pudieron tener esos encuentros maravillosos antes de que Él ascendiera al cielo. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de mejorar nuestra relación con Él a través de esa comunión que Él quiere tener, a través de la oración y la lectura de la palabra. Son los métodos que Él ha dejado. No va a haber nada en el espacio allí, se va a abrir el cielo, no, una comunión, una lectura de la palabra donde nos habla, y una oración, un tiempo de oración donde nos volvamos realmente esos amigos que Él quiere ser de nosotros, para que nos comparta sus planes, sus proyectos, así como a Abraham, así como a Moisés. Si Moisés, cuando pasaba algo, iba inmediatamente a hablar con él y le cambiaba a veces los planes de Dios. Un día quiso destruirlo y le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no iremos. Vaya pues, voy a estar con ustedes, mi presencia irá con ustedes y les daré descanso. Podemos hacer cosas cuando tenemos una buena amistad con Dios. Amén, hermanos. Amén. Dice 2 de Samuel 15:37. Vamos a hablar de otro personaje y hablar de la amistad. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Y dice, está hablando de Usaí, un personaje que era muy amigo de David. Y luego en 1 de Crónicas 27, 32 al 34 dice: y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Agmoni, estaba con los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey. Y Usaí, Aquita, amigo del rey. Que cuando hablen de la historia de tu vida, te mencionen ahí de no, era amigo de Jesucristo, amigo del Espíritu Santo, aleluya. Qué maravilloso, asombroso lo que la Biblia nos quiere enseñar esta noche. Ahora, en esta sociedad en que vivimos no es fácil, hermano. Primero ven la marca del carro y cómo anda vestido para ver si va a ser mi amigo, a ver si me conviene. Hay círculos que a veces no puedes entrar fácilmente. Aún entre los pastores hay unos pastorones que no lo dejan entrar a uno.
En sus reuniones no nos invitan a pastor. Vamos a otras. Pero es una realidad. Es difícil encontrarnos en esos círculos, porque tienen una posición diferente. Los universitarios, solo ellos, los intelectuales, no se diga. Pero si es rico, quiere con rico, ¿no? Hace su compadre de otro rico. Pero el Señor, amén, sí. El Señor dice, vosotros, hablando de los que estamos aquí, dice el Señor, vosotros sois mis amigos, amén, hermano. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Y es que para que nosotros, hombres y mujeres pecadores, seamos llamados amigos de Cristo, es difícil a veces aceptarlo en nuestra mente, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿cómo Dios? Si yo... Y a veces eso es una limitante en muchas personas. Lo decía el hermano Lucio, hay gente que dice, ¿cómo Dios va a perdonar la maldad de este? Sin embargo, allá en la cruz, un ladrón, asesino, lo perdonó ahí, no le importó. Y Dios va a perdonar aún al peor asesino en el mundo. Porque Él se compadece de esta humanidad caída y salva a los que creen en Él, ¿verdad? Y lo aceptan como su Señor y Salvador. Y es que Dios anda buscando a las personas. Qué importante. Vamos a dejar este tema aquí y vamos a hablar de otro temita que traigo desarrollado. Todavía este no lo termino, pero es para poder cubrir el otro tema. Déjenme decirles, es, os he puesto para que llevéis fruto. Allí en el 16, al final del 16, dice el 16, no me elegiste vosotros a mí. Fíjense qué importante, y estoy hablando de eso. Él anda buscándonos, Él quiere elegirnos, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y qué dice? Y os he puesto para que llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto. Entonces nos eligió como amigos a todos, pero nos dio una tarea. Amén. Todos tenemos una tarea, que es vayáis y llevéis fruto. Y es que Dios elige una nación, Israel, por amor, pero también la elige para que cumpla una misión. De alguna manera Israel es el reloj de Dios y ha cumplido una misión, pero se han quedado cortos. De alguna manera, cuando hablamos de Jesucristo, se quedaron cortos, ¿eh? Y Él no eligió a Israel como es por ser exclusivista. Bueno, Dios es soberano. Y usted puede decir, ¿por qué no eligió mi país? ¿Verdad? La verdad es que Dios quiere elegirnos a todos y por eso Él viene para todos. Él quiere que todos seamos salvos, ¿eh? Ahora, el objeto de haber elegido a Israel es porque Él quería tener una familia. Y cuando escoge a Israel, cuando están en las orillas del monte Sinaí, Él les dice que Él quiere que todos sean sacerdotes para ministrarlo. Pero ellos deciden escoger a Moisés porque ellos tuvieron miedo de los truenos y los relámpagos por la presencia del Señor. Y a veces nos desanimamos o tenemos temor de involucrarnos más profundamente en lo espiritual con Dios porque dudamos de lo que vaya a pasar. Sin embargo, Dios, cuando este pueblo estaba, dice que empezaron a ponerse alrededor del monte Sinaí, Él les dijo que tuvieran cuidado nada más, ¿verdad? Que llegaran preparados sin pecado, porque era la presencia del Dios Santo que se manifestó en ese lugar. Y si Dios se manifestara con esa santidad, un montón de gente caería muerta, ¿verdad? No lo hace de esa manera, es su gloria que a veces se manifiesta. Pero Dios
quiere tener esa comunión con nosotros y por eso escoge a Israel. Y le da una misión, ¿verdad? Ahora, se quedó corto Israel, como yo digo, ¿verdad? Ahora, ellos cayeron en un pecado. Para empezar, la ida de Egipto a la tierra prometida era un camino no tan difícil como Israel lo convirtió, pero la desobediencia y la duda y la incredulidad hicieron que ese pueblo no llegara a la tierra prometida cuando Dios lo había planeado. Y así con nosotros, muchas veces Dios quiere usarnos y quiere darnos experiencias espirituales diferentes, pero a veces o dudamos o desobedecemos, ¿verdad? Ahora, otro aspecto importante de Israel es que ellos se sintieron superiores a otros, menospreciaron a otros, ¿ven? Menospreciaron a las demás naciones, y todavía los israelitas no se mezclan fácilmente con otras naciones. Y los que lo hicieron sí fallaron, porque Dios no quería cuando ellos se metieron con otras naciones, lo que Dios estaba cuidando es del pecado, ¿verdad? Pero ellos se involucraron. Hay que saber diferenciar en lo que Dios quiere. Dios quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento, pero me dice a mí que tenga cuidado de con quién me meto, ¿verdad? Si voy a involucrarme en algunas cuestiones que puedan ofenderlo a Él. Ahora, el Señor, cuando está diciéndole a los discípulos esto, os he puesto para que vayáis y lleve fruto, Él estaba hablando a ellos, ¿verdad?, que debían de ser pámpanos, había dicho en la enseñanza, ahí en el capítulo 15, versículo 1 de Juan. Primero le dice que sean pámpanos, ¿no? ¿Se recuerdan? Es importante eso. Ustedes, no separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Ahora, lo importante es que nosotros como cristianos entendamos qué tipo de fruto es al que Dios se está refiriendo. Y es importante entender que debemos de dar fruto, es cierto, en nuestra vida personal, pero aquí el Señor le está hablando a los discípulos. Ellos tenían que formar la iglesia y que la iglesia se multiplicara y que la iglesia fuera a las naciones, a los confines de la tierra. Uno de los frutos más importantes que nosotros como iglesia debemos de dar es el evangelismo. Amén. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, es uno de los temas que muchas veces menos cumplimos, ¿verdad? Ahora, cuando Él dice para que vayáis y llevéis fruto, está comisionándonos a nosotros a llevar el evangelio hasta el fin del mundo, dando un fruto que permanezca para siempre. Qué importante, porque hay muchas personas que llegamos al evangelio y debemos de perseverar, y que nosotros también demos fruto. Amén. No, el aspecto del evangelismo no es exclusivo para los pastores o para los evangelistas. Todos tenemos que dar fruto en ese aspecto. Es importante. Ahora, hay una misión de la iglesia de llevar el evangelio a los que no lo conocen, ¿verdad?, en todo el mundo. ¿Qué implica esto? Es una responsabilidad que hay que cumplir con devoción y fidelidad. Así como los apóstoles lo hicieron, hermanos, porque ellos, en pocos años, el evangelio estaba difundido por muchas partes. Y Dios usaba situaciones difíciles para que la gente migrara a otros lados, y allá donde migraban, allí la gente hablaba del evangelio. Y así vemos nosotros que ahora el evangelio ha llegado a nosotros por la obra de los discípulos de Jesús. Ellos cumplieron esa comisión. Ahora, el hecho de dar fruto en el evangelismo no es opcional, ni es exclusivo, como ya dije. A todos se nos ha mandado predicar el evangelio a todas las personas. Ahora,
no es de hacerlo como nos plazca. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 16 al 17. Este es un enfoque de cómo Pablo presentaba su ministerio. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ponga atención, hermano. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué significa esto, hermano? Hay que hacerlo y de buena manera. Hay que anunciar el evangelio. Y a ellos les dije, les digo ahí en Mateo 28, ir por todo el mundo, predicando el evangelio, enseñando lo que él había mandado. Ahí en Mateo 28, 18 al 20. Alguien que lo lea, por favor. 18 al 20. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra, hermano? Estamos siendo edificados. Mateo 28, 18 al 20. Allá está proyectado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Un encargo claro, ¿verdad? Predicación del Evangelio. La edificación de la iglesia. Y aquí el fruto del cual se está refiriendo el Señor es almas salvadas que glorificarían a Dios por toda la eternidad. Y es que el libro de los Hechos es maravilloso y cómo se va extendiendo el Evangelio. Hay que leerlo varias veces. El libro de los Hechos es hermoso. La predicación de los apóstoles. Pedro y Pablo como figuras más importantes en el libro de los Hechos. Pablo hizo 3 viajes misioneros con todas las experiencias habidas y por haber. Hizo más de 70 discípulos él. Ahí están descritos en el libro de los Hechos. Y hay algunos en los libros que él escribió. Tremendo ministerio. No se queda corto tampoco Pedro, ¿no? Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Tremendo ministerio. Ahora, claro, el fruto también tiene que ver con el carácter transformado. Amén, porque es de otro aspecto. Semejante a Cristo. Ese es un fruto. El fruto del Espíritu tiene que formarse primero para recibir los dones después. Eso es importante. Pero la misión evangelística es parte también del fruto. Algo que Dios nos encomienda a todos. Amén. Se lo dio a los discípulos, pero hoy nosotros recibimos esa herencia. Y ambas formas de fruto son compatibles y necesarias. Carácter transformado a semejanza de Cristo. Misión evangelística. Compatibles ambos y necesarios. Aunque deben de manifestarse en su respectivo orden. Por ejemplo, ya lo dije, primero el fruto del Espíritu en la vida del creyente y luego el desarrollo de los dones del Espíritu. Por eso algunos dicen que el cristiano después de 3 años ya debe estar dando fruto de ambos frutos. Es una experiencia
A lo mejor hay gente que más luego la da y hay otros que pasan más tiempo sin dar ese fruto. Ahora, ¿cómo tomaron los discípulos este desafío de Jesús? No fue fácil para ellos. Se les iba el mero líder, iba a morir, pero resucitó. ¿Y a dónde está? A la diestra del Padre, y nos envía el Consolador, el Espíritu Santo. Ahora, claro, ellos se sintieron que no podían hacerlo. Somos barro, decían, y allí en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, Pablo, hablando al respecto, nos ilustra y dice: tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros. Teniendo cuidado, hermano, que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Y en la base, la piedra viva, Cristo, ¿verdad? Que demos ese reflejo, ¿verdad? Ahora, obviamente, en ese proceso hay adversidad, hay prueba, hay dificultad. Porque el mundo en general odia el Evangelio. Odia a los cristianos y no nos persiguen. Pues. Y hay experiencias que desaniman a la gente. No es fácil ser cristiano en algunas ocasiones. Aunque, como decía uno de mis pastores que he tenido, no hay nada mejor que ser cristiano, decía él, ¿verdad? Pero la vida de él, que ha vivido últimamente, yo digo, Dios mío, qué difícil a veces. Los pastores pasamos por diferentes situaciones y los cristianos en general. Pero yo quiero seguir siendo cristiano. Yo quiero ser amigo de Cristo. Yo quiero ser cambiado en mi carácter. Yo quiero cumplir la comisión, la gran comisión. Amén. Y no olvidemos que hay un llamado de Dios y hay que asistir al llamado. Y aunque a veces sea difícil, pues ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos. Amén, hermano. Amén. No es fácil. ¿Eh? Porque aunque Dios nos mande a amar y amarlo a Él, esa respuesta en nosotros puede oscilar. ¿Ya? Puede cambiar, a veces lo amamos tanto cuando sentimos bien bonito, pero cuando andamos en dificultades no queremos ni saber. Sí, es cierto, ¿verdad? Cuando fui a México, pastor, estaba yo en la carretera para el pueblo en la troca, ¿va? Estaban unas muchachas ahí, yo las conozco, ¿va? Son de mi edad. Y ya me las llevé para el pueblo platicando con ellas y luego ya no tomo, le dije, ya no fumo, ya nada de eso. Luego me dice la muchacha, la mujer eres de los hermanos, ¿no? Y le digo, pues sí, allá ando, le dije, buscando al Señor, le dije, para prepararme al día que me llame, para tener un buen lugar allá en el cielo. Eso. Amén. Y Qué ya pues bueno. sabían por ahí, ¿verdad? Porque ya la mayoría ya sabe Que te hiciste cristiano. que Qué lindo, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué bueno. Ahora, nosotros no nos autodesignamos en esto que estoy hablando. Y es el Señor que dice, yo quiero que ustedes sean mis amigos. Yo quiero que ustedes amen a otros. Son las instrucciones del Señor. ¿Eh? Ahora, ese llamado tiene que ser de Dios. Porque si tú por ahí decides ir y hacer tu propio ministerio, pudieras fracasar si Dios no te llama, porque cuando Dios te llama te capacita, te forma. Y eso es importante. Y así vamos a ir terminando, dice 1 Timoteo 1, 12 al 16. Esta es la forma en que Pablo expresó todo esto. El hombre que se autodesigna para cualquier ministerio espiritual dentro de lo que es la obra de Dios va a fracasar si no da fruto, ese fruto que permanezca. Dice la palabra, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, dice, por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, mire lo que era Pablo, blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y finalizo con esto, dice, para que vuestro fruto permanezca. ¿Cuánto dura una manzana madura? ¿Cuánto dura? No dura mucho, se arruina después, ¿verdad? Se pudre. Todas las frutas se terminan estropeando. Así que cuando el Señor habla del fruto que permanezca, entendamos algo: a la obra sobrenatural de Dios. Permanecer. Por ejemplo, allí en Juan 6:27 dice, la comida que a vida eterna permanece. Dice otra expresión, el esclavo no quedó en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Y en Juan 12:34 dice, el Cristo permanece para siempre. Expliquemos el uso de este verbo, permanecer. Está hablando de la eternidad, de las cosas que permanecen eternamente. Vuestro fruto permanecerá. ¿Cuánto ha permanecido el fruto de los apóstoles, hermano? Y seguirá. Amén. Y tu fruto debe de ser igual. Que un día en el cielo se haga una fila de gente dándote un abrazo, diciéndote, por lo que tú hablaste del Evangelio, yo estoy aquí. Amén, hermano. Qué poderoso. Qué poderoso, ¿no? Gloria al Señor, porque Él nos habla y nosotros atendemos su llamado. Hijo, quiero que vuestro fruto permanezca, que toda tu familia llegue a Cristo. Y aclaremos esto. No es que yo soy cristiano por herencia, mi familia va a llegar a... No. Como yo llegué a Cristo, tienen ellos la posibilidad de que yo les hable de Cristo. Eso, así es como hay que entender ese versículo. Un día me dijo, pues entonces, ya mi familia es salva, pastor. No, espérate. Tienes que ir y evangelizarle, cuéntale de tu testimonio, de tu experiencia. Amén. Amén. Pero esa promesa se va a cumplir porque Dios nos promete que si nosotros evangelizamos, nuestra familia se va a convertir. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a terminar aquí esta noche, amados hermanos. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar.